Hola, mi nombre es Victoria Costa y bienvenidos a Todo está aquí, el podcast donde hablamos sobre crecimiento personal, experiencias y la tragicomedia que es la vida. Bienvenidos una vez más después de un largo y merecido break que era bastante necesario porque estaba en una etapa en la que estaba como replanteando mi vida y mis opiniones y un poco lo que quería y no quería hacer con muchas cosas, pero entre todas esas con este podcast. Porque al final del día, esto es como un poco, como lo he dicho muchas veces, una extensión de mí misma y de mi tiempo y de mi energía. Y por algo no, o sea, hubo un tiempo en el que sentí que no tenía mucha dirección. ¿Por qué? Algo de lo que hemos hablado mucho en este podcast, que es el síndrome del impostor, pero además porque estaba pasando por muchas cosas que no tenía o yo no veía la solución y yo no veía los métodos y maneras para salir de ellas y me sentí un poco como, porque estoy hablando sobre crecer y crecimiento personal y todo eso en un podcast en el que en mi vida verdadera y real yo no tengo ni idea. Y creo que al final eso fue lo que me detuvo a tomar una pausa del podcast, pero es irónico porque al final del día ese es el punto de esto, de no tener idea, de igual hablar al respecto, de igual compartir ideas para al final aprender de ello, ¿no? Porque si ya tuviéramos todas las respuestas, si yo tuviera todas las respuestas y tendría que tenerlas para hablar del tema, nunca haríamos nada. Pero bueno, después de todo ese proceso, finalmente estamos aquí de vuelta y creí que un buen sitio para empezar esta nueva etapa o esta nueva temporada de Todo está aquí era precisamente hablar sobre descansar, hablar sobre tomar breaks, sobre tomar como pausas y cómo la mayoría del tiempo nos castigamos a nosotros mismos por hacerlo. ¿Cómo creemos que si no somos súper constantes y súper responsables o hacemos algo todo el tiempo sin falta, no estamos siendo exitosos? Cuando realmente es mentira y realmente lo que la magia de todo también está en los descansos y está en tomar breaks y está en repensar y replantear por qué haces las cosas, cuál es el objetivo de las cosas, si las cosas te mueven o no. Y esto con todo, no solamente con proyectos, sino con relaciones, con el sitio donde trabajas, el sitio donde haces ejercicio, el sitio donde sales a divertirte de fiesta o a comer o lo que sea. Como a veces es necesario pensar un poco por qué estoy haciendo esto, realmente esto es lo que quiero y si sí es lo que quiero, cómo quiero hacerlo. Y entonces estos breaks son tan valiosos que además nos dan la posibilidad de reimaginar eso que ya tenemos mucho tiempo haciendo, que es precisamente lo que creo que está pasando con este podcast, ¿no? Reimaginar cómo quieres que eso se vea ahora, cómo ese proyecto, esa idea, ese hobby, esa relación ha evolucionado hasta ahora y eso cómo se va a ver de aquí en adelante. Sin embargo, quiero decir que esta es la primera vez en mi vida que tomo un break de algo como un proyecto y que no me siento culpable al respecto. Y no sé por qué, o sea, no sé cuál es la razón de que no me haya sentido culpable. Quizás es que he madurado o he aprendido a no castigarme a mí misma por este tipo de cosas, pero realmente fue un break en el que estuve muy en paz. Tan en paz con estar de break y estar sin hacer este proyecto, que me llamó la atención precisamente el hecho de que la mayoría de las veces, si no es que todas, nos castigamos y nos castigamos y nos sentimos culpables y nos sentimos mal y nos damos como latigazos a nosotros mismos cuando queremos descansar, cuando queremos no ser productivos, cuando queremos no estar pensando ideas, no estar pensando en maneras diferentes de hacer las cosas, no estar pensando en nuestro siguiente movimiento, nuestro siguiente proyecto, nuestro siguiente trabajo. Cuando no estamos en un mindset en el que estamos tratando de llegar al siguiente paso, nos sentimos culpables. Creo que a todos nos ha pasado y esto es algo que he conversado con varios de mis amigos, que por ejemplo pasas toda la semana en una rutina haciendo cosas, siendo productiva de una manera u otra, no solamente creando cosas, sino quizás, ¿sabes?, limpiando la casa y yendo a hacer ejercicio y quedando con amigos y todas esas cosas.
haciendo cosas, estando en movimiento, siendo productivo, y cuando llega el domingo y ya no tienes todas esas cosas que hacer, ya no tienes todas esas maneras en las que eres productivo, te sientes súper mal, te sientes down, porque como que ese rush ya no está y simplemente sientes como el bajón. Y es precisamente esa la culpa de que, si no soy productivo, si no estoy ocupado, si no estoy haciendo cosas, entonces significa que no soy valioso. Lo que claramente está súper alejado de la realidad, pero creo que es algo que aprendemos ¿sabes? De la cultura en la que crecimos, del contexto, de lo que vemos en la tele, de lo que escuchamos. Simplemente todo el tiempo hay alguien más haciendo algo y creando y sacando algo, y el hecho de que tú tomes una pausa significa que te vas a quedar atrás. Significa que estás perdiendo tu tiempo, tu vida, tu juventud, estás perdiendo las oportunidades, etc. Y es pensar en todas estas cosas lo que nos trae a la culpa, y es precisamente eso lo que nos enseñan. Sí, siéntate culpable porque mientras tú estabas descansando, esta otra persona sacó 5 episodios más del podcast. O esta otra persona entrenó y ahora está corriendo un maratón. O esta otra persona consiguió una relación súper fructífera. O esta otra persona se compró un carro increíble. Lo que sea que a ti te importe, siempre está ese pensamiento ahí recurrente de que si tomas una pausa, alguien más se te va a adelantar. Lo que además se une con el concepto de que estamos todos en una carrera y que todos tenemos como un timing que hay que cumplir para llegar a la meta, que es una meta que fijó, qué sé yo, que es una meta que fijó la sociedad para nosotros, y estamos todos en una carrera para llegar a esa meta. Por eso es que no puedes perder el tiempo, porque te estás quedando como atrás y te sientes culpable, y es como una bola de cosas que envuelve todo y que va conectado con todo. Y la verdad es que al final, que es lo que siempre hablamos aquí, la meta no es ninguna otra más que la que tú fijes. Da igual la meta que pone la sociedad, da igual en qué tiempo se supone que la tienes que cumplir, en qué tiempo se supone que tienes que llegar, porque la meta es tuya y tú decides si quieres tomarte 2 meses, 3 meses, 1 año de pausa y luego volver, o si no quieres tomártelo. Pero cualquiera que sea la decisión, lo importante de todo eso es que sea porque es lo que tú sientes que está bien. Y que sea porque no te sientes culpable al respecto, sino simplemente porque entiendes que esa pausa es tan fundamental para tu proceso y para tu éxito como el ser constante, como el ser perseverante, como el ser dedicado, como todos esos otros atributos que sí vemos como positivos. El descanso es parte fundamental de que las cosas puedan mantenerse en el tiempo, porque si no las cosas se rompen, porque si no nos saturamos, nos hartamos, no podemos más. Porque nuestra mente, nuestra atención, nuestro interés en algo solo llega hasta un punto. Y si tratamos de hacerlo sí o sí sin descansar, nos quemamos, y es cuando llegan estos momentos en los que algo que disfrutabas mucho ya no lo disfrutas. Y entonces ya no lo quieres hacer, y entonces ya perdió la gracia. Que es, creo que el enemigo número 1 de todo lo que tú quieras crear o hacer, que pierda la gracia, que pierda la diversión. Yo me he tenido que recordar a mí misma muchísimas veces que lo más importante no es que algo sea perfecto o algo que sea súper constante o algo que sea súper idílico. Lo más importante es que algo se haga. Hacer las cosas ya es hacer algo, ya es suficiente. Y lo segundo más importante es que la pases bien haciéndolo, porque es que si no, no vale la pena. Entonces, si pensamos que lo más importante de hacer lo que sea es pasarla bien haciéndolo y hacerlo, es entonces cuando entendemos que toda esta presión por el tiempo, por ser súper, súper constante y seguir un horario o seguir un tiempo para alcanzar ciertas metas, no es real y no es verdadero y no es bueno para nosotros. Porque estas son cosas que solo nos llevan a la saturación y solo nos llevan a abandonar proyectos que queremos, relaciones que nos importan, entre otras cosas. Y es importante decir que los descansos no siempre son literalmente descansar dejando de hacer algo. Los descansos a veces son cambiar la rutina, los descansos a veces son buscar nuevas formas de hacer lo mismo. O sea, hay muchas maneras de descansar de algo y no necesariamente implica
pausarlo, pero es importante saber que pausarlo también es una de esas maneras y que eso está bien, que no hay que sentirse culpable y que es realmente sano y bueno para lo que sea que estás haciendo ese descanso. Creo que además, y algo de lo que ya mencioné, es el hecho de que las cosas no tienen que ser perfectas para hacerse. El tema de la perfección es algo que hemos hablado aquí en otros episodios y realmente es algo con lo que yo lucho bastante siempre porque tengo esta concepción interna, ahora mucho menos que antes, pero la tengo aún, de que las cosas solo son valiosas cuando son perfectas y eso me incluye a mí misma. Y eso no puede ser porque no es verdad y porque ese concepto, esa percepción, lo único que hace es hacerte daño. Entonces, quizás una gran solución para empezar un proyecto nuevo, para empezar algo nuevo que tienes muchas ganas, pero te da mucho miedo y ni siquiera sabes por dónde empezar, es pensar que no tiene que ser perfecto. Simplemente tienes que hacerlo. Y simplemente tienes que disfrutarlo. Y a partir de ahí las cosas van a fluir y se van a dar. Es pensar qué puedo hacer yo dentro de mis posibilidades, dentro de mis habilidades, dentro de lo que tengo a mi alcance para hacer este proyecto, para hacer esto realidad, sin que me sienta frustrado, sin que me sienta cansado, sin que me fatigue, sin que me explote a mí mismo. Todo lo que cabe dentro de esas dos cosas es entonces lo que puedes hacer. Y entonces hacerlo ya es el primer paso para empezar a desenvolver una serie de cosas que te va a llevar entonces a hacerlo cada vez mejor, a hacerlo cada vez más fácilmente y, y a estar más en paz con el concepto de integrar en todo eso el descanso y las pausas. Una de las cosas con las que más, o de las que más pensé en este break que tomé del podcast, era el hecho de que a mí me gusta mucho el crecimiento personal, me importa mucho y es algo con lo que, que está presente en mi vida y en lo que activamente trabajo por ello, ¿no? Por ser mejor persona, por entender mejor de dónde vengo, mis sentimientos y todo eso. Pero la verdad es que no todo el tiempo en nuestra vida queremos crecer personalmente. No todo el tiempo en nuestra vida queremos saber del tema. No todo el tiempo en nuestra vida estamos analizando y sacando lo mejor de cada situación. Hay momentos en la vida en los que realmente solo estamos literalmente viviendo el proceso y ya. Casi como en piloto automático, pero no es piloto automático porque somos conscientes de dónde estamos, gracias al crecimiento personal que hemos tenido. Pero si estamos un poco como que, bueno, lo que viene es lo que viene y lo disfruto y lo vivo y ya está. Y en esos momentos, para mí es bastante complicado hablar de crecimiento personal porque simplemente no es un tema que me interese en ese momento. Porque siento que en ese momento, aunque sigue siendo una gran parte de mi vida, no es relevante y no quiero pensar en eso. A lo mejor quiero pensar en la película que salió en el cine, o en la última canción, o en la fiesta a la que voy a ir. No quiero pensar todo el tiempo en crecimiento personal. Y eso para mí es un reto porque este podcast es sobre crecimiento personal. Entonces, si no hay un tema como ese relevante en mi vida en el momento, no tengo de qué hablar. Porque una de las cosas más importantes de este podcast es que yo todo lo que hablo es porque es relevante en mi vida en ese momento. O sea, nada es como que, déjame googlear los temas más importantes de crecimiento. No, todo esto de lo que he hablado en 58 episodios ha sido porque me ha pasado, ha sido relevante, lo he vivido, lo he experimentado y he aprendido de ello. O no he aprendido de ello, pero lo he vivido. Es decir, que si yo no estoy viviendo un proceso activo de crecimiento personal, es muy complicado para mí encontrar un tema para hablar aquí. Y es entonces cuando me siento frustrada y me siento como, ¿cuál es el punto de todo esto? Y una de las cosas entonces que más he pensado en este break es eso, porque he llegado a la conclusión de que a lo mejor no hay que tomarse tan en serio este podcast, en el sentido de que sí, este es un podcast de crecimiento personal, pero también es un podcast sobre la vida y también es un podcast sobre crecer y también es un podcast sobre cosas que no importan, así como cosas que importan muchísimo. Y sobre todas esas cosas es un podcast sobre mi opinión sobre cosas que probablemente difiera de la opinión de muchos y a lo mejor ni importa. Con esto dicho, creo que en esta temporada, aunque sigamos hablando de crecimiento personal y de experiencias y todo eso, vamos a también tocar temas mucho más ligeros y mucho más
superfluos y mucho más día a día y ya está, sin pensarlo tanto, sin indagar tanto. Porque yo creo que así como yo, a todas las personas que nos importa y nos gusta el crecimiento personal, hay momentos en los que de verdad nos interesa. Y creo que esa es la naturaleza de todo. Y creo que eso es algo súper importante de integrar en este podcast, que habla tanto de mi vida y de mis experiencias, y que no sería tan real y tan fiel a mí si no tuviera todas estas otras cosas que quizás no importan mucho, pero que también forman parte de toda la experiencia de crecer y de ser joven y de estar aquí hoy. Espero que les haya gustado este episodio de Todo está aquí. Nos vemos en la próxima.